Seguramente ya viste la nueva película de Netflix, Straw, pero ¿te diste cuenta de que la gran revelación, la muerte de la hija de Janiyah, se revela mucho antes del robo al banco? Pues sí, y hoy te mostraré exactamente dónde sucede eso, y además te explicaré el confuso final. Una de las escenas más impactantes de la película llega cuando se revela una verdad desgarradora. Todo comienza cuando Janiyah recibe una llamada telefónica de su madre. Ella le dice que la ha visto en las noticias y no entiende por qué está involucrada en un robo a un banco. La respuesta de Janiyah, llena de frustración y desesperación, es que no está robando nada. Su único objetivo era cobrar un cheque para poder conseguir $40 y así asegurar que su hija Arya pudiera pagar sus comidas escolares y evitar ser molestada nuevamente. Sin embargo, lo que parecía un acto desesperado por amor maternal se transforma en una tragedia aún más profunda cuando su madre le confiesa que Arya había fallecido la noche anterior, víctima de una de las convulsiones que padecía. Este giro sorprendente, que redefine todo lo que hemos visto hasta el momento, no fue completamente inesperado. Casi 40 minutos antes, Janiyah había pronunciado una frase que resulta clave: desde que estuve en el hospital con Arya, salí y algo se rompió. No he sido la misma desde entonces. Estas palabras, cargadas de dolor y ambigüedad, anticiparon lo que luego descubriríamos, que la mujer que vemos actuar con determinación durante toda la película lo hace negando una realidad insoportable. Arya ya no está, pero Janiyah se aferra a su presencia como si aún viviera, proyectando su amor en acciones desesperadas. Más adelante en la película, se nos revela que todo lo que habíamos presenciado ese día relacionado con Arya no era real. Se trataba, en realidad, de una especie de alucinación o construcción mental de Janiyah. Esto explica por qué la maestra mostraba una expresión de desconcierto cuando Janiyah llegó a la escuela y comenzó a saludar a la nada. En realidad, nunca estuvo bañando a su hija en la escena inicial, ni tampoco recibió aquella llamada del colegio. Uno de los momentos más significativos y simbólicos fue la escena con los servicios de protección infantil, cuando dicen: estará en buenas manos, acompañado por un eco apagado y distante en el sonido. Ella va a estar en buenas manos. Esa frase, tan ambigua como emocional, parecía aludir a que Arya ya no estaba en este mundo y ahora se encontraba en un lugar mejor, cuidada en el más allá. Para Janiyah, aceptar esa realidad era casi imposible. Estaba completamente sumida en la negación, atravesando su duelo de una manera distinta, desconectada de la realidad. La idea de que su hija estuviera muerta era tan devastadora, tan abrupta, que simplemente no podía procesarla. Desde su perspectiva, todo lo que hacía tenía un propósito claro: proteger a Arya. Y no solo se trataba de protegerla de amenazas externas, como el riesgo de desalojo, las malas condiciones de vida o las humillaciones por no poder pagar el almuerzo en la escuela. También luchaba contra los enemigos internos, las enfermedades que afectaban a su hija. Janiyah lo expresa con una claridad demoledora. Arya era todo lo que tenía, y sin ella, literalmente, no tenía nada. Cuando finalmente se revela que Arya está muerta y Janiyah logra comprenderlo por completo, el momento se vuelve profundamente conmovedor. A partir de allí, la película parece bifurcarse en dos posibles finales. En uno, Janiyah es abatida por la policía, lo que refleja con crudeza la violencia del mundo que la rodea y la indiferencia con la que fue tratada toda su vida. Morir así, sin nada por lo que seguir, tras haber perdido a su hija, simboliza el abandono total. Se va siendo percibida como siempre lo fue, incomprendida y sola. En la otra versión, sin embargo, Janiyah sobrevive. Es arrestada, pero en ese momento está presente el detective Raymond, alguien que demuestra una empatía real. Al subir al coche, no solo enfrenta las consecuencias de sus actos, sino que también se encuentra, por primera vez, con alguien que la ve de verdad, que ha recorrido un camino similar y entiende su dolor. Ambos finales ofrecen lecturas distintas. Uno es devastador, el otro levemente más esperanzador, pero en ningún caso puede hablarse de un final feliz. Quizás, como espectadores, se nos deja decidir cuál es el desenlace que queremos creer. También está esa otra versión que deja un final inquietante, reflejo de una vida marcada por la dureza y por la ausencia total de apoyo. A una persona como Janiyah le tocó una carga insoportable y nadie estuvo allí para aliviarla. Aún así, creo que el giro argumental funcionó por completo, y aunque no lo vi venir de forma obvia, resultó doloroso de presenciar porque se podía sentir con fuerza todo el sufrimiento que ella arrastraba por dentro. Ahora, yendo un poco más para el lado de lo que significa Straw, podemos decir lo siguiente: la película gira por completo en torno a
mostrar el tipo de vida que algunas personas terminan llevando y cómo fácilmente quedan relegadas a las sombras, con su dolor y su lucha pasando totalmente desapercibidos. Lo único que Janiyah anhelaba era una mano a su disposición. De hecho, eso era lo único que realmente necesitaba, alguien que se acercara, que le preguntara si estaba bien. Pero en cualquier circunstancia que atravesaba, ella terminaba siendo la víctima. Enfrentaba un desalojo, su jefe la trataba de forma cruel y desigual, negándose a entregarle el cheque que podría haber aliviado sus problemas. El policía, en lugar de protegerla, la amenazó con matarla. Otro le puso una multa, y su casero no solo la dejó sin techo, sino que además arrojó los medicamentos de Arya a un lado del camino. Mientras todo eso le sucedía, Janiyah solo intentaba sobrevivir un día más, cargando además con el dolor inmenso por la pérdida de su hija. No recibió compasión de nadie, ni una pizca de empatía por parte de quienes la rodeaban, y aún así, en medio de tantos momentos oscuros, ella seguía encontrando la forma de actuar con bondad hacia quienes le importaban, como quedó claro cuando decidió darle dinero a un hombre en situación de calle. La frase que pronunció durante su conversación telefónica con el detective Raymond fue sin duda una de las más impactantes de toda la película. Dijo: "A nadie le importa, nadie nos ve. Esta es mi vida una y otra vez. Simplemente no sé qué hacer". Esa línea reflejó con crudeza cómo en la vida una situación difícil puede dar paso a otra, y luego a otra más, hasta que todo se acumula y se desborda sin control. Entre las personas que se manifestaban en apoyo, una sostenía un cartel que decía: "Tu silencio ensordece". Esa frase, tan simple como potente, encapsula por completo la experiencia de Janiyah. Ella transitó la vida en silencio, moviéndose de un día al otro como si simplemente flotara, sin atreverse a hablar, sin buscar consuelo, sin vínculos reales. Su sufrimiento fue constante, pero invisible, como si existiera en una frecuencia que nadie más escuchaba. Y sin embargo, ese silencio era atronador. Cuando finalmente se nos permitió mirar dentro de su mundo, descubrimos una realidad brutal. Su hogar estaba lleno de cartas de desalojo, sin gas, sin estabilidad, sin dignidad. Ni siquiera tenía el derecho básico al placer y el disfrute de una vida ordinaria. Vivía en condiciones inhumanas, y aún así, nadie se detenía a ver si estaba bien. Si había alguien que necesitaba gritar y ser escuchada, era ella. Y cuando lo hizo, cuando habló por teléfono con el detective Raymond, mientras la conversación era transmitida en vivo, algo cambió. La gente, por fin, la oyó. En ese instante, incluso aquellos que solo la veían como una delincuente, comenzaron a empatizar. Se permitió que la supuesta ladrona de banco dejara de ser un estereotipo y se convirtiera en una persona real, con una historia, con un dolor. Eso no sucede fácilmente. Pero también quedó claro que esa reacción llegó demasiado tarde. Para cuando sus palabras alcanzaron a los demás, Janiyah ya estaba rota. Y en eso radica el verdadero sentido del título de la película, Straw, que remite a la última gota, porque ese día no cargaba una sola gota, cargaba muchas decepciones, rechazos, silencios, amenazas, abandonos, gota tras gota, hasta llegar al límite. Solo al tocar fondo, logró que alguien la escuchara. Esa es, quizás, la parte más desgarradora de todo esto, que no es una historia tan ficticia como quisiéramos creer. En la vida real, hay personas como Janiyah que caminan por el mundo acalladas, ignoradas, completamente solas en su dolor, y muchas veces nadie las ve hasta que ya es demasiado tarde. Algunas logran resistir, otras, número, y para esas, el silencio no solo ensordece, también termina por apagando todo.